Antauro Humala. Yo digo el nombre, hay gente a la que se le paran los pelos, se le eriza la piel, es una especie de demonio, ¿no? Porque propone cosas pues súper radicales, ¿no? Dice que hay que fusilar a todos los corruptos y propone una especie de regreso al velasquismo, ¿no? Regresar a la estatización y regresar al control por parte del Estado de la economía y de la vida nacional. Y eso me ha hecho reflexionar a raíz del conflicto de las Bambas, porque de repente gente cercana a Antauro Humala aparece metida en el conflicto, nadie sabe de dónde aparecieron, ¿no? O tratando de meterse en el conflicto. Y eso me hizo rebobinar la historia de Antauro Humala, por lo menos la que yo conozco, la que yo puedo contar desde lo que yo he vivido. Yo era periodista, estaba fuera de la televisión, en ese momento tenía un pequeño programa en Radio Miraflores y apareció este Antauro Humala, ¿no? Con sus propuestas estas súper radicales, y a mí me pareció un personaje súper carismático, pero además era bueno entrevistarlo porque era muy confrontacional, ¿no? Discutíamos mucho sobre cómo en gran medida parte de las tragedias nacionales que vivimos hoy tienen que ver con lo mal que hicieron las cosas los militares en el gobierno, lo mal que hicieron la reforma agraria, la corrupción que nunca pagó de esa época, porque también en esa época hubo corrupción, pero en fin, ahí lo conocí y él sacaba un periódico que se llamaba Ollanta, porque además la idea que ellos tenían en la cabeza, y ellos digo porque me refiero a su familia, donde el gran jefe era don Isaac Humala, un abogado laboralista y de izquierda, era que Ollanta, el hermano mayor, es el que debía ser el presidente del Perú bajo cualquier forma. Y Antauro tenía que cumplir un rol como subordinado, pero Antauro era el que hacía la chamba. Antauro sacaba el periódico, distribuía el periódico, viajaba, hablaba con la gente, ¿no es cierto? Y su discurso era bastante más radical que el de Ollanta, pero en fin. Lo cierto es que después lo perdí de vista hasta que un día se convirtió en protagonista de la noticia en el Perú y en el mundo. Fue el 1 de enero del año 2005. Dirigiendo un grupo de lo que él llamaba etnocaceristas, que en realidad eran reservistas del ejército, gente que había estado en el ejército, algunos de ellos lo habían acompañado en la rebelión de Locumba con su hermano. Tomaron la ciudad de Andahuaylas y lo hicieron el día de Año Nuevo, y tomar la comisaría fue un paseo. Los policías todos habían celebrado la noche anterior y simplemente tomaron la comisaría, tomaron la municipalidad, tomaron el control de la ciudad en horas. Y la gente empezó a salir a la calle y leyeron un manifiesto. ¿Y qué era lo que decían? Decían que Alejandro Toledo era un presidente corrupto y que por lo tanto este presidente corrupto ya no había que reconocerlo más como presidente, había que destituirlo y había que instaurar un gobierno de transición o provisional encabezado por su hermano Ollanta Humala, que dicho sea de paso estaba cómodamente sentado en su posición de agregado militar del Perú en Corea, bien lejitos, ¿no es cierto? Pero era una rebelión que tenía por objeto o como principal beneficiario a Ollanta Humala. Es decir, era sentar a Ollanta como presidente del Perú para que hiciera quién sabe Dios qué, convocar elecciones o no sé, iniciar una revolución o quién sabe qué. Lo cierto es que esto fue sorprendente porque tuvo una convocatoria muy grande en Andahuaylas, lo cual reflejaba un descontento muy grande de la gente. Pasó el primer día de esta especie de sublevación, ¿no? Que además Antauro pretendía que tenía amparo constitucional, es decir, el derecho a la insurgencia, que en la Constitución supuestamente está reconocido. El día 2 de enero las cosas se pusieron complicadas. Estaba el puente colonial que le llaman. Estaba a un lado la población enardecida con los etnocaceristas a la cabeza, y al otro lado la policía que debía cruzar el puente y empezar a tomar o retomar el control de la ciudad. Y de pronto, en medio de una gran confusión, empezó la violencia. Empezaron a sonar los disparos y en medio de todo esto 4 policías caen heridos gravemente. Llegan los etnocaceristas y la población rodean a los policías, y la imagen es tremenda porque están 3 policías muertos y uno de ellos que ha sobrevivido, que está tratando de agarrar el arma,
se acerca una persona a él, le quita el arma y con su propia arma le dispara al cuerpo. La imagen la vio todo el mundo. Y lo que uno tenía como idea es que ahí se había producido el asesinato de estos 4 policías. Después se supo que habían muerto también, o porque eso ocurrió luego, 2 etnocaceristas en otra zona de la ciudad. 2 días después de tiras y aflojas de negociaciones, finalmente Antauro Humala y sus etnocaceristas se rindieron, se entregaron a la justicia y se rindieron, entregaron las armas. Y se inició un largo proceso judicial que es el que ha mantenido en los últimos 14 años en la cárcel Antauro Humala, y que es una historia o que no se ha contado o se ha contado mal, porque aproximadamente 50 de los etnocaceristas fueron procesados por rebelión, más de 100 fueron procesados por rebelión y por haberse apropiado ilegalmente de armas y por otros delitos de esa naturaleza, pero hubo 3 personas a las que se les atribuyó directamente la responsabilidad por la muerte de los 4 policías. La justicia, la fiscalía le atribuía al propio Antauro Humala, a Tito Palomino, que era un etnocacerista, y Daniel Udeña, al que le llamaban el centinela, pero en realidad no era etnocacerista. Era un soldado, un conscripto, que en ese momento estaba en su día de Franco y que se sumó a la rebelión. Y el cargo que formularon en contra de ellos fue como todos los demás, ¿no? Rebelión, secuestro de armas, secuestro de personas. Pero lo más grave era el homicidio, y los acusan de ser los 3 coautores del delito de homicidio. Y en el caso de Udeña, tenía el agravante de que se había visto la imagen de él disparando sobre el cuerpo del policía que había sobrevivido y que desesperadamente trataba de tomar su arma. Lo cierto es que este proceso no incluyó a Ollanta Humala, que no sé cómo logró poner un habeas corpus, es decir, él era el inspirador, él iba a ser el beneficiario de esa sublevación si por desgracia hubiera tenido éxito, y no tuvo ningún tipo de penalidad, ni de sentencia, ni de nada. Pasó piola, ¿no? Pero en fin, el proceso pasó por una primera instancia. Se establecieron penas de 25 años, esto sube a la Corte Suprema y de repente aparece una abogada que se llama Carmen Huidobro, que descubre algo increíble, descubre las pericias balísticas que se habían hecho sobre la muerte de los 4 policías. ¿Y qué era lo que decían las pericias balísticas? Que estos 4 policías, que tenían además chalecos antibalas, habían fallecido por disparos que habían sido hechos de arriba hacia abajo, de atrás para adelante, es decir, por la espalda, con armas de largo alcance y desde larga distancia, es decir, que habían muerto por tiros de fusil. Y además llamaba la atención un hecho, de que estos policías tenían chaleco antibalas, o sea que los disparos habían sido realizados con tal precisión que habían atravesado el cuerpo de los policías sin tocar los chalecos antibalas. Y esto planteaba un problema muy serio. El primero era que los caceristas estaban al frente en el puente Colonial. Es decir, estaban frente a los policías. Entonces, ¿cómo es posible que los policías hubieran sido muertos por los etnocaceristas si estaban delante y no detrás? Y si estaban a la misma altura y no arriba. Entonces esto se convirtió en una prueba definitiva que terminó exonerando a Palomino y a Udeña de responsabilidad. Y a mí lo que más me llamó la atención en ese momento, digo, un ratito, lo de Udeña no puede ser. Todos hemos visto cómo agarra la pistola y le dispara al cuerpo al policía. Y lo que dice la pericia es que el policía no muere por esos disparos, que esos disparos hechos a corta distancia quedan incrustados en el chaleco antibalas y que por lo tanto no son la causa de la muerte del policía, que el policía ha muerto a raíz del disparo que recibe con un fusil de arriba hacia abajo, de atrás para adelante y de larga distancia. Entonces eso lo que plantea es una duda enorme. Entonces, si no fueron los etnocaceristas, ¿quién fue? ¿Quién fue?
Y ahí cobró importancia otro hecho que sucedió el día 2 de enero, porque esta rebelión, acuérdense, había terminado el 4. El día 2 de enero, la gente distingue a un grupo de francotiradores que estaban en el Cerro Huayhuaca. Los rodean y los capturan y los llevan a la comisaría. Y hay imágenes de esto, es decir, no solo los francotiradores capturados, sino los fusiles de francotirador, que no solamente son más livianos, sino que tienen mira telescópica. Es decir, el fusil de un combatiente, de un soldado, no tiene mira telescópica. La mira telescópica es para los francotiradores. Entonces ahí uno empieza a rebobinar y dice, sí, pues, de arriba para abajo, arriba estaban los francotiradores. De atrás para adelante, los francotiradores estaban atrás. Ni tocaron los chalecos antibalas, una tremenda precisión, pero si tenían miras telescópicas. Entonces, en ese momento la sospecha se vuelve o se debió volver sobre los francotiradores. Nunca se hizo una investigación sobre esto. Nunca. La justicia, la Corte Suprema concluyó que ni Palomino ni Ludeña, que estaban frente a los policías, tenían responsabilidad sobre sus muertes, pero nunca se determinó quiénes eran responsables de las muertes de estos 4 policías. Pero lo más grave no fue eso. Lo más grave es que Antauro Humala continuó con la sentencia de coautor. Es decir, eran 3 coautores de 4 asesinatos, sacan a 2 y queda Antauro Humala como único sentenciado como coautor de estos homicidios, pese a que ni siquiera estaba en el lugar donde ocurrieron los hechos. Y esta es una historia increíble, porque no solo nos remite a que acá hay una investigación pendiente sobre la causa real de la muerte y los autores reales de la muerte de estos policías. Hay quienes le han atribuido, el propio Antauro Humala de alguna manera lo ha hecho, a Otto Gibovich, general del ejército, que era el responsable de las fuerzas especiales donde estaban los francotiradores. Pero en todo caso, esa es una investigación pendiente. Ahora, ¿qué ha pasado ahora? Cuando uno mira la historia, ¿no? 14 años después, Antauro Humala está condenado a 19 años de cárcel. Los debería cumplir el año 2024. Pero por el código con el que fue juzgado, él puede acogerse a los beneficios penitenciarios y desde febrero pasado ya podría estar en libertad. O sea que en cualquier momento Antauro Humala, si le aceptan el principio de los beneficios penitenciarios, podría estar en la calle nuevamente haciendo campaña electoral, porque pretende ahora, no su hermano, él ser candidato a la presidencia de la República. Y esto genera una enorme discusión porque sus propuestas son ultra radicales. Es decir, es un hombre que quiere volver al pasado, volver al velasquismo, volver al estatismo, volver a lo que ya vivimos y lamentablemente despierta simpatía en un contexto en el cual la gente está muy molesta con los políticos, porque han traicionado la confianza de la gente, porque han sido corruptos, porque han sido ineficientes, porque no han resuelto los problemas del país. Entonces, por eso un sector de la población, que no es nada despreciable, mira con simpatía ese tipo de discurso que hay que enfrentar con salidas diferentes a las de Antauro Humala. Pero el peor error que se puede cometer es pensar que a Antauro Humala se le va a derrotar manteniéndolo preso, ¿no? Con maniobras judiciales. Yo sé que lo que estoy diciendo suena crudo, suena duro y suena difícil de aceptar, pero es una realidad que vamos a tener que enfrentar dentro de poco. Ahora, cuando uno mira la situación de los otros protagonistas, ¿no? Porque finalmente esta novela o este drama tuvo 3 protagonistas: Antauro Humala, que 14 años después sigue preso; Ollanta Humala, su hermano, que se sacudió, simplemente se puso de costado y zafó toda responsabilidad sobre una rebelión que él había inspirado, ¿no? Y de la cual él iba a ser beneficiario, simplemente la gran transformación, de ahí la hoja de ruta y de ahí presidente del Perú. Y hoy procesado por corrupción y probablemente muy pronto en la cárcel por esa razón. Y Alejandro Toledo, que era, digamos, el motivo de la rebelión, acusado de corrupción, bueno, era verdad, pues por lo menos ese punto. Sí era un corrupto, está claro, yo creo, para todos, después de lo que ha dicho Jorge Barata. Está prófugo de la justicia y ojalá algún día se le pueda traer de vuelta. Pero este pedazo de la historia del Perú todavía no termina, porque los protagonistas están ahí y porque inevitablemente, nos guste o no nos guste,
Antauro Humala va a ser un protagonista de nuestra vida en los próximos meses y probablemente años. Y lo que hay que hacer frente a Antauro Humala es discutir la validez de sus ideas, la legitimidad de su proyecto, la posibilidad real de que su proyecto realmente sea una transformación para el país y además la garantía de por qué le vamos a creer a él, una vez más, a otro caudillo, de que finalmente cuando llegue al poder no se corrompa como los otros.